Bueno, la admisibilidad de la petición supone que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha analizado los requisitos formales y materiales de la petición que se realizó para el caso de La Oroya y ha determinado que hay mérito para analizar el fondo del asunto, es decir, cuestiones como el agotamiento de los recursos internos o la inexistencia de una litispendencia internacional sobre el caso en cuestión están ya fuera de discusión. Además, supone que a partir de ahora se va a empezar a evaluar los medios probatorios para determinar cuáles son los daños que se están causando o cuál es la relación entre la contaminación que existe en La Oroya y los daños en salud de las personas que viven ahí. Primero que todo es importante tener en cuenta que la comisión tiene un material científico y jurídico muy amplio para evaluar esta situación y de hecho lo ha tenido en cuenta desde el 2006 que presentamos la demanda para tomar la decisión de admitirla. El hecho de que se lleguen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supone que en la jurisdicción peruana se han agotado todos los medios para que las instancias judiciales resuelvan el caso de la existencia de contaminación y las medidas que debe tomar el Estado. Incluso después de haber tenido una sentencia a favor del Tribunal Constitucional en 2006, que todavía está pendiente por cumplirse, decidimos ir ante la Comisión Interamericana. Claro, la sentencia del Tribunal Constitucional puso fin en instancia peruana y declaró cuáles eran las medidas que debía tomar el Estado a favor de del problema de contaminación existente en La Oroya. Es decir, la sentencia del tribunal ordenó que el Ministerio de Salud tome ciertas medidas en torno a la salud pública, ordenó que se tomen acciones a favor de la salud individual de las personas que ya tenían niveles de contaminación por metales pesados, encargó una emergencia ambiental respecto de la ciudad de La Oroya. Sin embargo, lo que quedó comprobado es que esta sentencia del Tribunal Constitucional no fue cumplida por parte de las autoridades peruanas y ese fue el motivo por el cual esto fue presentado como una petición ante la Comisión Interamericana. ¿Qué es lo que se busca con esta denuncia? ¿Qué es lo que se ha solicitado ante la comisión? Fundamentalmente estamos buscando que se mejore y se pueda remediar la situación de contaminación en La Oroya y en esa medida la salud de las personas. Específicamente que se puedan controlar los niveles de emisiones y que las emisiones en el complejo metalúrgico se cumplan de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales para que no afecte la salud de las personas. Por ejemplo, hubo recientemente un informe científico que reconoce que si bien algunas emisiones han bajado respecto del 1997, en general, en grupo, las emisiones son mayores o fueron mayores en el 2008 que en el 96, antes de que llegara la empresa. Se tiene que tomar una determinación respecto de la operación, sobre todo por parte de las autoridades nacionales, ¿no? Sobre todo de supervisar y hacer cumplir las normas de impacto ambiental, de adecuación a las medidas medioambientales. Con la admisibilidad, lo que va a empezar a evaluar la comisión es el fondo de este asunto, es decir, si con las omisiones que tuvo el Estado peruano se causaron daños específicos en los derechos humanos de las personas en La Oroya y sobre todo en el caso de los niños, que ha sido específicamente individualizados. Además, se va a empezar a evaluar cuáles son los incumplimientos en torno a información pública que se debía tener sobre los niveles de contaminación. Se va a empezar a evaluar cuáles son los incumplimientos con relación a las medidas de control de la contaminación, por ejemplo, que están muy relacionadas al PAMA. Uno de los elementos importantes, y qué bueno que lo mencionas, que la comisión va a entrar a estudiar es cuáles han sido las acciones del Estado con respecto a controlar la empresa y obviamente el PAMA es uno de los elementos esenciales. En esa medida, lo que ya ha habido de historial respecto a las decisiones del PAMA y lo que se está discutiendo en este momento va a tener relevancia para
la decisión de la comisión y para determinar la responsabilidad del Estado en términos de los derechos humanos. Evidentemente esto significa que el Estado peruano va a recibir ciertas recomendaciones específicas sobre cuál debería ser el tratamiento que se le da, digamos, a las dilaciones respecto del cumplimiento del PAMA. Ahí hay un tema también muy importante y es reiterar que el problema en La Oroya no tiene solamente que ver con asuntos financieros o económicos y tampoco ni siquiera solo con los derechos de los trabajadores, que definitivamente es importante, sino que además es esencial tener en cuenta la salud de las personas, en donde obviamente los trabajadores son los primeros afectados cuando hay contaminación, y también las condiciones ambientales de la ciudad. Yo diría que evidentemente la postergación del cumplimiento de un plan de adecuación medioambiental significa que el Estado peruano no está exigiendo que se tomen las medidas concretas para contrarrestar los problemas de salud existentes. Por lo tanto, evidentemente el Estado tiene que considerar la posibilidad de juntar en ese proceso de decisión sobre la ampliación del PAMA a quienes están tramitando esta medida. Por ejemplo, el Ministerio de Salud no ha formado parte en esta última revisión del PAMA de la comisión encargada de evaluar cómo es que se da la ampliación, tampoco la Defensoría del Pueblo, y creemos nosotros que evidentemente vamos a tener que tomar ellos con la Procuraduría encargada de ver el caso de la comisión algunas medidas concretas para cumplir con lo que les está recomendando en este caso de la admisibilidad y en las medidas cautelares que ya se vienen implementando.